Soberano Señor sacramentado. Estamos en este tiempo de Cuaresma y los textos de la liturgia siempre nos ayudan a vivir bien los tiempos litúrgicos y uno puede pensar, bueno, el primer domingo de Cuaresma la Iglesia nos habló de las tentaciones de Jesús. ¿De qué nos hablará en este segundo domingo de Cuaresma? Pues nos va a hablar, fijaos, de la transfiguración, que puede ser un pasaje como que no pega con la Cuaresma. Pero vamos a intentar sacarle jugo a este pasaje, porque ya veréis cómo voy a intentar explicaros que nos habla mucho de cómo rezar. Y por eso, ya que estamos rezando, pues nos va a ayudar a purificar, a mejorar nuestra oración, que Cuaresma es tiempo de ella. Por eso vamos a escuchar este pasaje del libro del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Bueno, la transfiguración, y os he dicho que vamos a ver cómo nos puede ayudar esta palabra de Dios para rezar mejor. Os empieza diciendo que subieron al monte, Pedro, Santiago, Juan, dice, ellos solos a un monte alto. Yo creo que esto es muy importante. Si uno quiere subir al monte, el monte era siempre el lugar de oración, ¿no? Si uno quiere subir al monte a encontrarse con Dios, ¿no? Como Moisés, que subió al monte 40 días, si uno quiere rezar bien, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Entrar en soledad. Aquí justo en esta oración que hacemos, no, porque se llama oración comunitaria, porque es para rezar juntos, ¿verdad? Pero, aunque estemos rezando juntos, sí que es verdad que si no entras en soledad, si no haces silencio interior, ¿no? Si no te aíslas del mundo, difícilmente podrás encontrarte con Dios, ¿verdad? Moisés subía al monte, ¿verdad?, a rezar, y dice que una nube cubría la base de la montaña para que nadie se atreviese a molestar. Se dice que San Juan Bautista, ¿no?, se fue al desierto a vivir. Y el mismo Cristo, tu Señor, ¿verdad?, 40 días al desierto solo. Se ve que la soledad es algo importante para hacer oración. Por eso, a veces decimos, ¿no?, ¿por qué no rezo bien? ¿Por qué me distraigo en la oración? Pues a veces puede ser porque no llegas a encontrar esta soledad. Porque vienes a rezar y ¿de qué empiezas a hablarle a Dios? Del mundo, ¿no? De tus problemas, de tus preocupaciones, de tus cosas, de no sé qué, no sé qué. Entonces, en el fondo, no me he subido al monte. Sigo en la tierra todavía, ¿no? Por eso la soledad, qué importante es. El mismo Cristo, ¿verdad?, nos decía, cuando vayas a rezar, cierra la puerta de tu habitación. Oye, si estás solo en casa no hace falta cerrarla, podríamos pensar. Pero es que quizá el Señor quería hablar de algo más profundo, ¿no? Cierra la puerta de tu habitación. No dejes que nada entre. Y entonces estarás a solas con el Señor, ¿verdad? Nos dice que subieron al monte, que dice que de repente Cristo, ¿verdad?, empezó a brillar, ¿no? Y sus vestidos brillaban más que un batanero, es decir, uno se lo imagina, ¿no?, este momento de luz de Cristo. Bueno, pues la oración, ¿qué es? Es un lugar de luz, ¿no? Muchas veces decimos,
a ver si recibo luces en la oración. ¿De qué estamos hablando? De esa luz que de repente ilumina las tinieblas de mi vida. Esa luz donde me indica el camino que tengo que seguir, como los navegantes, ¿verdad? Esa estrella que le indica el camino. Por eso en la oración, ¿verdad? Qué importante es acudir a pedirle a Dios luz y fuerza, ¿verdad? Luz y fuerza. ¿Fuerza por qué? Bueno, fijaos, a veces a Dios le pedimos que nos dé fuerzas en la oración, pero lo pedimos mal, ¿no? Y os voy a poner algún ejemplo. Le decimos, Señor, ¿no? Estoy con esta dificultad, estoy con ese problema, ¿no? Dame fuerzas para sacarlo adelante. Y en el fondo, a veces pedimos a Dios fuerzas para cumplir mi voluntad, para cumplir mi plan. Y no pedimos fuerzas para el suyo. Por eso es tan importante la luz, porque si venimos a la oración a pedirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero luces para conocerla, para discernirla, entonces sí que podemos decir, Señor, dame fuerzas para cumplirla. Cuando quitamos la luz, pediremos fuerzas para nuestra vida, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Pues a veces hay gente, ¿no? Me ha pasado algún caso, ¿no? Que te dicen, Padre, no conseguimos quedarnos embarazados, estamos yéndonos a inseminar artificialmente, rece para que me quede embarazado, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué contradicción? O sea, Dios no quiere, ¿no? In vitro, y me estás pidiendo que rece para que te quedes embarazada. Pues es esto, ¿no? Señor, te pido fuerzas para mi plan, no para el que tú quieres sobre mí. Y por eso qué importante es venir a la oración no solamente a pedirle fuerzas para cumplir su voluntad, o sea, para seguir adelante, para sacar adelante cosas, sino, Señor, dame luz, porque sin tu luz a lo mejor me estoy esforzando en vano. Tú, Señor, ¿verdad? En Getsemaní nos lo enseñaste claramente, ¿no? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú, Señor, tenías la mayor luz, sabías perfectamente cuál era la voluntad del Padre. Y esto es lo que te debemos pedir. Dame luz y luego ya dame fuerzas. Por eso qué importante es, aquí dice, ¿no? Cómo Cristo empezó a brillar. Vieron el cielo, San Pedro, Santiago y Juan. Vieron el camino. Pues hay que pedirse al Señor, Señor, dame luces a la hora de hacer yo mi oración. Dice también que se le aparecieron Elías y Moisés y empezaron a conversar con Jesús, ¿no? Uno puede pensar de qué hablaron con Jesús, ¿no? Algunos teólogos dicen, empezaron a hablar de la cruz, ¿no? Elías y Moisés, que tanto habrían profetizado de ella, pues no sabemos de qué hablaron, pero fijaos qué curioso, se pusieron a conversar con Jesús. ¿Qué es la oración? La oración es conversar con Jesús. Y esto viene bien recordarlo, porque a veces uno dice, es que rezo mal, es que tal. Bueno, es que a lo mejor no estás conversando con Jesús. A lo mejor estás en un monólogo continuo. Y por eso qué importante es, lo que hemos dicho antes, hacer silencio para que Dios nos pueda hablar, ¿no? Preguntarle a Dios por su voluntad, para que Él me pueda hablar. Qué importante es que nuestra conversación sea un diálogo. ¿Por qué Elías y Moisés? Fijaos, en la Biblia se dice de estos dos profetas que hablaban con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Luego matiza, ¿no? Y dicen que Moisés solo vio la espalda de Dios. ¿Por qué? Porque el auténtico rostro de Dios es el que hemos visto en Cristo. Moisés todavía no había recibido la plenitud de la revelación, veía solo la espalda de Dios, no sabía cómo era Dios. Nosotros, en cambio, hemos visto a Dios cara a cara. Conocemos a Cristo. Y por eso, ¿qué es rezar? Hablar como con un amigo, hablar cara a cara con Dios, porque sabemos su rostro y por lo tanto podemos dirigirnos a Él. Por eso tratar de amistad, ¿no?
qué importante es. A veces lo pensamos, ¿no? Yo a veces a gente que le enseño a rezar les pongo algún ejemplo, ¿no? Le digo, tú imagínate que tienes un amigo, quedas con él y no paras cada vez que quedas con él de contarle tus traumas, tus dolores, llorar delante de él. ¿Qué te diría tu amigo? Te diría, mira, no vuelvo a quedar contigo. Eres un pesado. ¿No? Porque eso no es amistad. Sería utilizar al otro, ¿verdad?, como un desahogo. Pues a veces, ¿qué hacemos con Dios? Eso mismo. Venimos a Él, lloramos, le decimos las cosas malas, ¿no? A ver si Dios me da un poco de alegría. Pero en el fondo, no le dejamos hablar. Por eso, cuando nos dicen, ¿no?, se aparecieron Elías y Moisés, pues oye, qué bueno es, cuando vayamos a rezar, coger la palabra de Dios. Elías y Moisés, coger el Antiguo Testamento, el Nuevo, pero coger todo eso que ya Dios nos ha dicho para hacerlo nuevo en nuestra vida y rezar con ello como hacemos ahora, ¿no? De la palabra de Dios, Dios nos saca temas de conversación. Pero eres tú, Señor, con el Espíritu Santo que nos ilumina, el que nos hace poder hablar contigo. Por eso conversaban con Jesús cara a cara. Y entonces Pedro dijo, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Qué bien se está aquí. Esto es la oración. La oración tiene que ser un lugar donde estemos a gusto, donde disfrutemos, ¿verdad? ¿Y esto cómo se consigue? Pues día a día, ¿verdad? Siendo fieles a la oración, queriendo estar unidos a Dios, y Dios pues nos provocará estos sentimientos, nos provocará estas emociones, pero es luego lo que uno tiene que decir es, oye, qué bien se está aquí, ¿no? Oye, ¿aquí estamos a gusto? Pues yo diría, hombre, no, porque estáis sentados en un banco, que no es aquí las mil maravillas, ¿verdad? Estáis muchos con abrigo, con lo cual, oye, no estáis como en casita, que estás ahí, que te quitas el abrigo y estás a gusto, con calorcito. Este qué bien se está aquí no se refiere a esto, ¿verdad? Yo estoy más a gusto en mi casita, tumbado, los pies en alto y una mantita, ¿eh? Entonces, qué bien se está aquí. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente a que el único lugar, Señor, donde me encuentro feliz es contigo. No porque sea infeliz en otros lugares, sino porque es contigo encuentro la felicidad. Y por eso, Señor, qué bien se está aquí, qué a gusto poder rezar contigo, pasar un rato con el Señor. Y por eso que importante es a veces en nuestra oración no confundir los afectos o los sentimientos con hacer bien la oración, ¿no? Hay gente que piensa, ¿no?, que solo se reza bien cuando uno le empiezan a brotar burbujitas aquí del estómago, ¿no? O ¡ay, qué canción más bonita, me ha hecho llorar! ¿No? Pues genial, si la oración te ha provocado afectos. Pero si la oración no te ha cambiado, no sirve de nada. Porque yo me pongo a ver una película y puedo llorar. Me puede provocar afectos, ¿verdad? Y puedo decir, ¡ay, qué cosa más bonita! ¿No? Pero eso no me ha cambiado, ¿verdad? Apago el televisor y vuelvo a estar de mal humor. Por eso, qué bien se está aquí. ¿Cómo saber si hago bien oración? Si salgo de la oración con una sonrisa. Porque entonces la oración me ha cambiado. Y a lo mejor llegaba aquí pues cansado, ¿no? Deprimido un poco porque el día había ido mal, o un poco entristecido, y salgo en cambio feliz. No por lo que os digo, ¿no? No porque haya sentido muchas cosas, sino porque estar con el Señor, oye, me cambia. Y me da esta felicidad, pues que tanto necesito, ¿no? Por el Señor, qué bien se está aquí. Y dice que después de decir esto, San Pedro dice que se formó una nube, los cubrió, ¿verdad? Y una voz dijo, este es mi Hijo, escuchadlo. La nube en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, significa la presencia de Dios, ¿no? En la tienda del encuentro, si acordáis, la nube salía de la tienda como manifestando que Dios les acompañaba, ¿no? Cuando huyeron de Egipto, una nube los protegió, ¿no?, de los israelitas que les perseguían. La nube significa la presencia de Dios. Pues bueno, cuando rezamos,
no nos va a cubrir una nube, ¿no? El incienso, aunque necesario sea potente, no va a cubrir esto de una nube de humo. Pero, ¿qué significa esto a la hora de rezar? Pues qué importante es, cuando recemos, entrar en la presencia de Dios, descalzarnos y darnos cuenta que estamos en un lugar sagrado. Por eso, los maestros espirituales dicen que cuando uno empieza a rezar, es muy importante hacer un acto de presencia de Dios, ¿no? O sea, como pararse, y lo primero que hay que hacer cuando uno reza es: Señor, soy consciente de que estás aquí, ¿no? Señor, soy consciente de que estoy hablando contigo. Y entonces uno puede ya empezar a rezar, ¿no? Cuando la nube ya te ha cubierto, cuando ya estás en presencia de Dios, entonces ya puedes empezar a rezar. Por eso qué importante es, porque a lo mejor, pues eso, estamos hablando con Jesús, estamos tal, pero el sentir que Dios está ahí conmigo, esto lo tengo que experimentar, ¿no? O me lo tengo que creer, saber que está aquí Dios acompañándonos. Por eso a veces, cuando uno reza delante del Santísimo, como hacemos ahora, es más fácil, porque visualmente eres consciente de que estás con Dios, de que le estás hablando cara a cara. Y por eso, entre comillas, no hay que hacer acto de presencia de Dios, porque ya me sale solo. Pero en cambio, cuando entro en mi habitación y cierro la puerta, ahí me es más difícil reconocer a Dios. Y por eso tengo que hacer un acto, ¿no? Señor, creo que estás aquí, ¿no? Señor, creo que voy a empezar a hablar contigo. Pues vamos a ir nuestra oración, ¿eh? Esto no es el Monte Tabor, no se nos va a transfigurar el Señor y vamos a experimentar todo esto, pero sí que es verdad que cada vez que hablamos con el Señor, tenemos la certeza de que Él nos escucha. Por eso, pues nada, ahora en este silencio que vamos a hacer, pues que cada uno de nosotros salga de aquí experimentando que hoy ha hablado con Dios.